Hermanos, buenas tardes. El Señor les bendice allá en sus hogares. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar este mensaje que nuestro Señor tiene preparado para esta tarde al Ministerio de Varones. Y vamos a comenzar, hermanos, haciendo una oración para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones que Él nos da día con día. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde porque nos permites en esta tarde, Señor, un día más de vida. Nos permites escuchar tu mensaje. No nos cansamos, bendito Padre, de darte las gracias, de adorarte, de alabarte y de decirte qué hermoso y precioso eres, bendito Padre Celestial. Gracias porque día tras día tienes misericordia de cada uno de tus hijos, misericordia de todo este mundo, Señor, porque a pesar de tantas circunstancias difíciles, pues tu mano se ve en cada momento y día tras día, bendito Padre. Gracias te damos porque nos mantienes sanos, nos mantienes con el alimento, bendito Padre, nos mantienes con el vestido. Y gracias por eso te damos, porque también en la familia, bendito Padre, hay armonía en estos momentos difíciles, pues hay contentamiento, hay comprensión entre los esposos, entre hijos y padres. Y te pedimos, bendito Padre, que nos bendigas para que como familia salgamos adelante y que en vez de haber diferencias haya comunicación, haya unión, para que juntos, bendito Padre, contigo podamos vencer estos momentos difíciles y salir adelante, bendito Padre. Esperamos también que próximamente se puedan ir abriendo ya poco a poco las iglesias para seguir para seguir congregándonos como hace algún tiempo lo hacíamos, para alabarte, para adorarte, bendito Padre, con alabanza y darte gracias, bendito Señor, darte gracias por todo tu amor hacia cada uno de nosotros. Gracias también te damos por las familias de los varones. Gracias te damos porque nos mantienes con esa alegría, con esa paz, con ese gozo, bendito Señor. Gracias también te damos por cada uno de mis hermanos, de todos los ministerios, de jóvenes, intersecundarios, de la femenil, de los niños. Te pedimos por sus padres, por ellos, bendito Padre, que estos momentos no sea de alejamiento, sino de acercamiento hacia ti, bendito Padre, que en vez de desesperarnos, tengamos paciencia, que al final tendrá mucha recompensa, bendito Señor. Te pido también por aquellos que no conocen tu palabra y por los que lo han escuchado y han endurecido su corazón, te pido por ellos, bendito Señor, que tengas misericordia de ellos para que se arrepientan de sus maldades, de sus pecados y no vayan al infierno, bendito Padre. Esperamos pronto tu venida, te esperamos con ansia, bendito Señor, para que podamos irnos contigo en el arrebatamiento allá a la patria celestial, bendito Señor. Pero para eso, Señor, en esta tarde queremos escuchar tu mensaje. Te pido que mis hermanos abran su corazón con ese corazón, pero manso, receptivo, enseñable, bendito Padre, que dejemos a un lado el orgullo, para que la semilla de tu palabra quede bien sembrada en esta tarde, bendito Señor. Gracias por la vida de los pastores también, Señor. Sígueles dando mucha sabiduría, mucha salud, bendito Padre, para seguir llevando esta congregación y sacarla adelante, bendito Señor. Gracias en el nombre de Cristo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén y amén, benditos hermanos. Vamos a comenzar en esta tarde. Los invito a que abran su Biblia en la carta a Tito,
capítulo 1, versículos 5 al 9. El título de esta tarde es Hombres amantes de lo bueno, como lo vamos a leer adelante. Dice la palabra así. Epístola a Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice el versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, que es nuestro tema que con la ayuda de Dios vamos a desarrollar en esta tarde, hermanos. ¿Y qué será ser amantes de lo bueno? ¿Qué entendemos o qué entendemos por ser amantes de lo bueno? Y muchos dirán, pues ser de buen gusto. Ser de buen gusto, a ver, ¿cómo? Sí, ser de buen gusto quiere decir que una linda casa, ¿verdad? Tengo buen gusto porque la tengo bien amueblada, tengo cuadros, pues, bonitos, de buen gusto, muebles igual, mi cocina, la pintura, todo se ve representado en el buen gusto que yo tengo. Por otro lado, un buen carro, ¿verdad? También un buen carro tengo buen gusto para elegir un carro en el que yo voy a utilizar. Otro, comer en buenos restaurantes, ¿verdad? Voy a restaurantes bien lujosos, elegantes, o sea, tengo buen gusto. Otro, vestirnos de buena marca. En vez de ir ahí en el bazar al mercado, pues voy a tiendas, ¿verdad? De prestigio, que pues ahorita no vamos a hablar de nombres, ¿verdad? Hay muchísimas y muchas que ni conocemos, pero bueno. Otra es visitar lugares, pues también lujosos, elegantes, centros comerciales, elegantes, ¿verdad? Entonces, muchos pensamos que eso es ser de buen gusto o amantes de lo bueno. ¿Y tiene algo de malo que nos gusten las cosas buenas? Se preguntarán algunos. No, en lo absoluto, Dios no está peleado con esto. Si son de buen o tienen ese buen gusto, pues qué bueno, los felicitamos, ¿verdad? El problema es que hagas de tus cosas materiales tu Dios, que interpongas o pongas estas cosas antes que a Dios. Ahí sí, como lo vamos a desarrollar, pues sí hay problema. Amén. Sí hay problema. Entonces, ¿qué es ser amantes de lo bueno? Para ir entendiendo qué es ser amantes de lo bueno, vamos a ver 3 sinonimias. La primera, amigos de lo bueno. O sea, sinónimas es que quiere decir lo mismo. O sino para los que no saben, pues la definición de sinónimo es palabras de diferente ortografía e igual significado. Entonces, el número 1 es amigos de lo bueno. Número 2, amar lo que es bueno. Y número 3, la de la que nos vamos a ocupar, es hacer el bien. Y aquí ya nos aclara un poquito más el panorama. Dice, hacer el bien. Por cierto, el título es Hombres amantes de lo bueno. Y la tercera sinonimia es hacer el bien. Aquí ya nos va quedando un poco más clarito por dónde va a ir el mensaje. Hacer el bien, sin mirar a quién, ¿verdad? Dice por ahí el dicho. Bueno, muchas personas en el mundo secular presumen estar bien con Dios
porque dicen que no le hacen daño a nadie, no se meten con nadie. Pero ¿será cierto eso? ¿Eso es estar bien con Dios? Cuando nosotros vamos y les damos el mensaje, no lo aceptan, porque dicen que no, que ellos son creyentes, no fanáticos y bla, 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 nos dicen muchas cosas. Pero ellos se justifican en eso, en decir que eso es estar bien con Dios. Y no se meten con nadie, no le hacen daño a nadie, ni viven así su vida. Y vamos a citar una frase del filósofo chino Confucio que dijo: no hagas a los demás lo que no desees que te hagan a ti. Y esto es lo que practica mucha gente, este dicho. Y sí, ¿verdad? Es hasta cierta parte ética, es bueno no meterse con nadie y así deberíamos de ser en esta vida, no meterse, no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Pero aquí en Mateo capítulo 7, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 12, nos dice Jesús estas palabras: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí ya menciona el verbo hacer. Anteriormente vimos que nada más no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan. Pero aquí Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice que así que todas las cosas que queremos que los hombres hagan con nosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí entra parte de no hacer a los demás daño. Si yo no quiero que me hagan daño a mí, pues yo no voy a hacer daño a los demás. Y aquí, hermanos, es algo para reflexionar. Cuando estoy enfermo, ¿cómo quiero que los hermanos actúen conmigo? ¿Verdad? Pues que me visiten principalmente. Cuando pierdo el trabajo, ¿cómo quiero que los hermanos actuaran frente a mí? Cuando tengo alguna otra situación difícil, ¿cómo quiero que los hermanos actúen ante mí? Ajá. Así como yo quiero o desearía yo que ellos hagan conmigo, yo así tengo que hacer con ellos. Sin importar, ¿verdad?, la situación que ellos estén pasando, yo tengo que tratar de hacer el bien. Lo que dice en Mateo. Jesús aquí en este versículo aplica la regla de oro como orden positiva, enriqueciendo su significado y subrayando que este mandamiento resume apropiadamente la esencia, fíjense, la esencia entera de los principios éticos contenido en la ley y los profetas. ¡Wow! O sea que todo lo que es la ley y los profetas encierra ese principio, en esencia, ese principio. ¿Cuál es? Hacer con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Ese es el principio. O sea, en pocas palabras, el amor al prójimo. Eso es lo que nos está diciendo, el amor al prójimo. Y bastará, hermanos, bastará con solo no hacer daño a los demás, como lo vemos en el mundo secular. Puede que sí, mucha gente está convencida que sí, pero eso no salva, ¿verdad? El portarse bien, el no meterse con nadie, no salva. No salva de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar de dirección del mundo hacia Jesucristo. Y Él sea el centro de mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vemos que hay mucha gente que sufre sin esperanza, ni ayuda alguna de los abusos de personas desconsideradas y egoístas. Es obvio que no basta con no perjudicar a los demás. Es necesario hacer lo que es bueno y provechoso para ellos. ¿Cuesta? Muchas veces sí, claro que cuesta. Pero entonces, ¿por qué no hacemos lo bueno delante de Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? Y aquí ya estamos hablando de nosotros como cristianos, más específicamente.
¿Por qué no hacemos lo bueno delante de Dios? ¿Se han preguntado? ¿Por qué no hago lo bueno delante de Dios o hacia mi prójimo? Vamos a leer, por favor, para que nos aclare esto, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 9 al 15. Todos ya conocemos esta parábola, que es la parábola del sembrador. Y aquí es la explicación ya de la parábola. Dice en el versículo 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 9 al 15. Dice así el versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, para que no crean y se salven. Wow. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, como en estos momentos de la pandemia. Dice que en los tiempos de prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y este versículo 15, hermanos, es el que nos va ahorita a interesar y a desarrollar. Se los voy a repetir el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén, gloria a Dios. Aquí, en esta parábola, nos enseña que nosotros, el hacer el bien y el dar fruto, como dice en el versículo 15, que dan fruto con perseverancia, solo puede ocurrir con un corazón que está limpio y bien cultivado. ¿Por qué? Porque aquí vemos, en esta parábola nos ejemplifica los 4 tipos de corazones. El primero, los de junto al camino, es un corazón duro, duro de cervix, le decía Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que los de junto al camino, pues son personas difíciles que no son impermeables al mensaje, no aceptan el mensaje. El número 2, los de sobre la piedra, pues dice que son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cimentaron bien, no tienen raíces profundas para soportar, dice, las pruebas. Y cuando llegan los momentos de pruebas, pues son los que se apartan. En tercer lugar está la que cayó entre espinos. Y entre espinos, estos son los que oyen, dice, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Crece la semilla, pero va creciendo con la maleza, con la hierba que no es buena para consumir. Y esa hierba, lo podemos ver en todos los terrenos, ahoga las plantas buenas. En este caso, si es maíz, si no se cultiva bien la tierra, si no se limpia la tierra adecuadamente, la hierba va creciendo, va ganando y la planta va quedando amarilla, no crece como debe de ser y hasta que se muere si nosotros no limpiamos el terreno. Así es la semilla que cayó entre espinos. Y aquí la maleza pues son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no
llevan fruto. Y está el cuarto, el corazón que cayó en buena tierra. Este corazón que es bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿verdad? Los tres primeros tipos de corazón que se mencionan aquí tienen algo en común, que es que no llevan fruto, que no llevan fruto y en cierto momento mueren, mueren. ¿Por qué? Porque su raíz no era profunda, porque crecieron con maleza o porque crecieron sobre el camino. ¿Y cómo es un camino? Duro. Todos los caminos que vemos entre terrenos, en besanas, los terrenos son duros y si la semilla ahí cae, ¿verdad? Queda encima, llegan las aves, se lo comen, pasa la gente, pisa esa semilla. Eso tiene otro significado que ahorita no nos da tiempo a explicar, pero no dan fruto. Y los cuatro tipos de corazón tienen algo en común también. La palabra de Dios, la semilla era buena, la que se les predicó a estos cuatro tipos de personas y de corazón, pero solo el que cayó en buena tierra dio frutos con perseverancia. Y viene la pregunta aquí, hermano, ¿qué tipo de corazón es el tuyo? ¿Por qué no hacemos el bien? Puede ser que sea el corazón de la semilla que cayó junto al camino, el que cayó entre espinos, el que cayó sobre la piedra o el que cayó en buena tierra. Y es buena pregunta para hacernos, hermanos, ¿por qué no doy frutos? ¿Por qué no doy frutos dignos de arrepentimiento? Porque puede ser que mi semilla haya caído en uno de estos tres lugares, que no es en buena tierra. Y hoy es momento, ¿verdad, hermanos?, para hacer conciencia de esto y, y, y ponernos a cuentas con Dios. Entonces, retomando, para hacer el bien necesitamos tener un corazón limpio, sin maleza, sin espinos y bien cultivado, bien floja la tierra, bien escarbada, bien revuelta. Eso es. ¿Y para qué? Para que no crezca maleza, sino crezca solamente la palabra de Dios en nuestra vida. Que no escuchemos voces, que no escuchemos consejos humanos, sino solo la palabra de Dios para así nosotros poder dar fruto. Y la semilla, hermanos, es la palabra de Dios, ¿verdad? La tierra es el corazón de cada persona. El sembrador es todo aquel hijo de Dios que comparte las buenas nuevas. Amén, gloria a Dios. Por tanto, es deber de cada persona tener un corazón preparado. Ojo, es deber de cada persona, de cada hermano, tener un corazón preparado, listo para recibir con mansedumbre la palabra implantada, dice en Santiago capítulo 1, versículo 21. Así cuando mis hermanos en todos los ministerios, en la femenil, con los jóvenes, con los niños, comparten, ¿verdad?, la palabra de Dios, pues debemos de tener ese corazón. Es nuestra responsabilidad tener ese corazón preparado, listo para recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos de corazón, aquellos, como dice aquí, que reciben la palabra de Dios sin contradecirla, sin cuestionarla, sino que la aceptan, la hacen suya. ¿Para qué? Para que realmente ellos podamos o puedan dar frutos. Amén, gloria a Dios. Entonces es responsabilidad de cada uno. En nuestra parábola, hermanos, el versículo que como les mencioné que nos vamos a ocupar es el versículo 15, que dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La expresión que usa Lucas, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ojo, indica aferrarse con tenacidad a la verdad y perseverancia en la fe.
Eso quiere decir donde dice que retienen la palabra oída. ¿Qué es retener? Obedecer, que obedecen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, con perseverancia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Les repito, indica aferrarse con tenacidad a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, aferrarse a su palabra y perseverar en la fe. ¿Y la perseverancia qué es, hermanos? La perseverancia es paciencia. ¿Sí? Paciencia. Dice que la perseverancia con fruto, que es lo que tenemos que dar, es la señal necesaria de la auténtica y confianza salvadora en Cristo. Y efectivamente, hermanos, la perseverancia es paciencia, porque nosotros vamos a perseverar en el grado de que tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús nos enseña a confiar en Él. Dice, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Entonces, vamos a tener situaciones difíciles, hermanos. Cuando predicamos, cuando evangelizamos, que la gente no nos escucha, no se convierte, muchísimas situaciones, vamos a tener persecuciones por situaciones difíciles en la vida, pero eso es perseverar, tener paciencia, mucha paciencia, hermanos. En estos momentos que actualmente vivimos es donde más perseverantes tenemos que ser, más paciente tenemos que ser y preguntarnos, ¿para qué, Señor? ¿Para qué permitiste todo esto? Algo, ¿verdad? Nos quieres decir como iglesia, algo quieres decir a los congregantes, algo quieres decir a los pastores, algo quieres decir a los ministerios, a los servidores, algo, un mensaje muy profundo que cada uno de nosotros, hermanos, ya yo creo que ya hemos tenido suficiente tiempo para analizar y para contestarnos qué es lo que Dios me está pidiendo de mí, qué es lo que Dios quiere que yo cambie. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es perseverancia, eso es paciencia, hermanos, paciencia. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que permanecer, tenemos que perseverar en su palabra y permanecer, porque si no permanecemos, dice su palabra, que en Juan capítulo 15, que seremos cortados, las ramas serán cortadas, aquellas que no dan fruto serán cortadas, ¿verdad? Y también nos invita que seamos verdaderamente discípulos de Dios. Y solo, hermanos, síganme, solo un verdadero discípulo produce frutos. Se los vuelvo a repetir. Solo un verdadero discípulo produce frutos. Aquel que persevera, aquel que permanece, aquel que tiene paciencia, es aquel que va a dar frutos. Por eso la pregunta de hace rato, ¿por qué no doy frutos como cristiano? ¿Por qué no hago con los demás lo que yo quisiera que hicieran conmigo? Que muchas veces no va a ser así. Ojo también, nunca esperes de los demás o nunca esperes paga de lo que tú haces. Lo que hacemos siempre, hermanos, hagámoslo con gusto, sin esperar nada a cambio. Eso también hay que tenerlo presente. Pero sí, de acuerdo a la palabra, dice que hay que hacer con los demás lo que uno quisiera que hicieran con vosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a obedecer y a seguir y a hacer y a obedecer. Por eso, solo un verdadero discípulo produce frutos. Si no eres un verdadero discípulo, es muy difícil que produzcas esos frutos. Y se preguntarán, bueno, ¿y cuáles frutos son los que tengo que dar?
Ahora, un hombre amante de lo bueno, o sea, que hace el bien, se refiere a los frutos que Pablo menciona en la epístola a los Gálatas, porque aquí nos menciona cuáles son esos frutos que tenemos que dar como verdaderos discípulos, como varones, como mujeres, como jóvenes, que hacemos el bien a los demás. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Dice la palabra así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: en cambio, el Espíritu produce amor. Oigan, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. ¡Wow! Estos son, hermanos, algunos de los frutos que tenemos que dar. Y qué bonito, ¿verdad? Dice que el Espíritu produce amor, amor en el hogar, amor entre hermanos, amor hacia Dios principalmente, porque si amamos a Dios, si nuestra relación vertical es de amor, nuestra relación horizontal hacia los hermanos va a ser de amor. Dice que también de alegría, a pesar de situaciones difíciles, hermanos, estemos contentos, alegres, alabando a Dios, dándole gracias a Dios por todo, ¿verdad? Amén. Paz, a pesar igual de estos momentos difíciles y de muchas situaciones muy difíciles, hermanos, tenemos que tener paz, tenemos que tener paciencia, lo que acabamos de decir, que es perseverancia, ser perseverantes, no desmayar, no bajar la guardia, hermanos. Al contrario, día tras día, orar, leer la palabra de Dios, estar fortalecidos en la palabra para que podamos soportar, ¿verdad?, todas las aflicciones de este mundo. También dice amabilidad, ser amables, nada nos cuesta con ser amables, sed bondadosos, buenos, hacer el bien. Dice que también fidelidad, ser fieles, fieles a Dios, fiel a tu esposo, fiel a tu esposa. Humildad, reconocer que dependemos, ¿verdad?, 100% de Dios, en el alimento, en salud, en todo, hermanos. Dios creó todo lo que hay en este mundo. Así es que dependemos de Él 100%, de nadie más. No pongas tu confianza en nadie más. No la pongas en ninguna persona, en el dinero menos, sino pon tu confianza en Dios. Y dice también dominio propio. Es importante, hermanos, que tengamos dominio propio. Y estos temas ya los hemos venido desarrollando. Dominio propio para el enojo, dominio propio para los vicios, dominio propio para la tentación, en pocas palabras. Debemos de vencer la tentación con la ayuda de Dios, teniendo dominio propio. Amén, gloria a Dios. Abarca todo, todos los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esos son los frutos, los que abarcan toda la justicia de Dios. ¿Que son por quién? Por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¡Wow! Amén, gloria a Dios. Dice en Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, todo lo que acabamos de ver. Frutos de justicia. Un corazón verdaderamente creyente de manera natural ocasiona adoración, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Lo leemos? Vamos, hermanos, a Hebreos 13, capítulo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, el sacrificio de alabanza,
es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y arriba mencioné que es de adoración, ¿verdad? Porque la alabanza es parte de la adoración a Dios, y no solamente la alabanza, también son frutos que debemos de dar, alabarle a Dios para darle gracias a Él, ¿verdad? Por su misericordia hacia nosotros. También es leer las escrituras, también es orar y hacer el bien, como es nuestro tema el día de hoy. Todos estos son frutos que un verdadero discípulo tiene que dar. Entonces la adoración es parte de esos frutos. El apóstol Pablo habló de las personas a quienes había llevado a Cristo como fruto de su ministerio. O sea que también cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y llevamos a los pies de Cristo a algunas personas, eso es dar frutos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, para llevar a más personas a los pies de Cristo, así como Pablo. Y dice en Romanos capítulo 1, versículo 13. Vamos, hermanos, a Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Aquí menciona la palabra fruto. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, ¿verdad? Gente, hermanos, personas, hombres que eran llevados a los pies de Cristo. Y es lo que aquí Pablo menciona. Y como lo vemos, todos estos hermanos son ejemplos de los tipos de fruto que Jesús tenía en mente cuando expresó que la buena tierra, en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 15, representa a las personas que dan fruto con perseverancia. Se los vuelvo a repetir. Todos estos son ejemplos de los tipos de fruto que Jesús tenía en mente cuando expresó que la buena tierra representa a las personas que dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. Y, y espero que vaya quedando claro, hermanos, qué es hacer el bien, qué es dar frutos con perseverancia. Entonces, para ir cerrando el mensaje, hermanos, yo no puedo dar frutos si la semilla o la palabra de Dios, que es el corazón, o la tierra más bien, donde cayó esa semilla, y esa tierra que es el corazón, yo no puedo dar frutos si cayó sobre el camino, si cayó sobre piedra, si cayó sobre espinos, entre espinos. No puedo dar esos frutos. Esa semilla tuvo que haber caído en buena tierra. ¿Para qué? Para que dé frutos con perseverancia. Amén, gloria a Dios. Para ir cerrando el mensaje vamos a leer, hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice así, Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo? Aquí dice, hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, gloria a Dios. Ahí se los voy a ir dejando estos versículos para que ustedes, el Espíritu Santo, hable a sus corazones y los vayan analizando y se pregunten muchísimas cosas, muchas cosas. ¿Por qué no doy fruto? Y si hay consecuencias de no dar fruto, sí. Si sé hacer lo bueno y no lo hago, ¿qué dice? Que es pecado. Y Dios aborrece el pecado. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra así. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ya nos queda más claro? Ya lo habíamos leído. Lo que quiéramos que los hombres hagan con vosotros, así también hazlo, hermano, porque algún día
tú lo vas a necesitar. Y es triste cuando nadie te visita, cuando nadie se ocupa de ti, cuando nadie te extiende la mano. Es triste, hermano, es triste. Por eso ahora que podamos, lo debemos de hacer. Compartir. Si tengo un peso, si me sobra ese peso o si tengo ese peso, compartirlo. No necesitamos de muchas cosas, de cosas elegantes, de cosas, no. Hasta con un abrazo, un saludo, una llamada, a veces es más que suficiente, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice Tito, epístola a Tito, capítulo 3, versículo 8. Dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice Pablo a Tito, para que los que creen en Dios procuren, ojo, ocuparse en buenas obras. Ocuparse en buenas obras, hermanos. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No nos ocupemos en cosas malas. Ocupémonos en cosas buenas, cosas que agradan a Dios, cosas que agradan al prójimo. Y no en cosas malas. ¿Por qué? Porque dice que estas cosas o estas obras buenas son útiles a los hombres. ¡Wow! Amén, gloria a Dios. Dice Gálatas 6:9. En la versión Reina Valera dice: no nos cansemos, no te canses, hermano, no nos cansemos. Dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¡Wow! Se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. También está un poco más claro este versículo. Gálatas 6, versículo 9, traducción en lenguaje actual. Dice la palabra así: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. ¡Wow! Dios nos premiará a su debido tiempo. Recuerden que qué más premio queremos, que es la vida eterna, pero también Él en su palabra promete recompensas a todos los cristianos, ¿verdad? Las recompensas que Dios nos dará allá en el cielo. Y nuestra misma parábola, pero en el Evangelio de Marcos 4:20 dice esto. Dice, Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, dependiendo los frutos que tú hayas dado, que yo haya dado, así será mi recompensa. Hay cristianos que dan fruto, dice que al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y esto qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo siembro, háganme cuenta, siembro maíz, siembro frijol, invierto 5,000 pesos, vamos a un ejemplo, invierto 5,000 pesos. Desde el principio hasta el fin, 5,000 pesos. Con el simple hecho que yo gane 10 veces, el 10%, ¿cuánto es? 5 por 10, mi cosecha va a ser de 50,000 pesos, ¿verdad? Wow, dices, pues está muy bien, invertí 5,000, pero gané 50,000 pesos. Ahora imagínense el 30%, esos 5,000 por 30 son 150,000 pesos. Dices, wow, imagínense el 60 e imagínense el 100 por uno. Imagínense el 100 por uno. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hayamos dado de fruto, así serán nuestras recompensas. Hay hermanos que no dan ni el 1% de fruto. Entonces, ojo, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios en esta tarde nos invita a que no nos cansemos
de ayudar o de ver por el prójimo. No nos cansemos de orar por los hermanos. No nos cansemos de ser respetuosos con los hermanos, con Dios principalmente. No nos cansemos de ser íntegros, hermanos, de hacer algo por el cual los demás nos señalen y digan, ahí va fulano de tal, ¿verdad? Porque llegará el momento de cegar si no desmayamos, hermanos. No desmayemos, animémonos como hermanos unos con otros, exhortémonos unos a otros, hermanos, para que no desmayemos y sigamos adelante como iglesia, como hermanos en la fe, sigamos adelante como familia de sangre, a ustedes allá en sus hogares, no desmayen, hijos, padres, hermanos, no desmayen, porque ¿cuál es nuestra meta? Desarrollar ese corazón, un corazón bueno, que se alinee con el corazón de Dios. Esa es nuestra meta, hermanos, desarrollar ese corazón bueno que haga el bien, que se alinee con el corazón de Dios. Sé, y todos lo sabemos, que a diario es una lucha intensa. Cuando sales al trabajo, a la escuela, en el hogar, cuando vas en el mercado, te ofenden, te agreden. O sea, yo lo sé que es una lucha constante, hermanos. Simplemente en la familia no hay respeto, hay malos entendidos, malas palabras, hay falta de ese amor, de esa comprensión, y entre familias lo hay, sobre todo falta de respeto entre, entre hermanos, de hijos a padres, y no, hermanos, y yo lo sé que es difícil porque es una lucha a diario. Si en la familia lo hay, imagínense, ¿a qué voy? Que si en la familia lo hay, imagínense afuera, en el trabajo, en la escuela, en el transporte, te encuentras gente que dices, mejor me volteo, mejor me agacho y no le hago caso porque hay gente tremenda, tremenda allá afuera. Entonces, esa es la invitación del día de hoy, del mensaje, ¿verdad? Que seamos perseverantes, que seamos pacientes, hermanos. Yo lo sé que es difícil, pero ya cegaremos, llegará el momento de cegar de las recompensas que Dios tiene preparado para nosotros. Solamente Él quiere que seamos pacientes. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo? Sí. Dice, no seas vencido de lo malo, no te dejes dominar por lo malo, por las agresiones de otros, por los comentarios de otros, sino vence con el bien el mal. Hay hermanos, ¿verdad?, en la congregación que pues no les caemos bien, pero cuando se trate de ayudarlos, hay que ayudarlos, hermanos. Cuando se trate de orar por ellos, hay que orar por ellos, siempre, más bien, siempre hay que orar por ellos, no viendo lo que sus sentimientos hacia nosotros, sino nosotros vencer lo malo con el bien, sin importarlos qué piensan de nosotros, sino siempre en todo momento, hermanos, hacer el bien. Hay veces que no sabemos quién lo necesita, pero si alguna vez nos piden nuestra ayuda, con gusto, hermanos, debemos de ayudar, de hacer el bien a los demás. Gracias, hermano, por tu atención. No hay, por medio de este medio, pues no hay lugar para preguntas, pero espero que haya quedado más o menos claro, que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón y que Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios por tu vida, por tu trabajo, por tu familia y por tu salud. Dios te bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo mensaje. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Padre bendito, gracias te damos por este mensaje. Ahora te pedimos, bendito Padre, que
nos des como el hacer como el querer, bendito Padre. Que nuestro corazón en esta tarde haya sido receptivo a tu palabra, que la semilla que en esta tarde sembraste en nuestros corazones dé fruto, bendito Padre, mucho, mucho fruto, que haya caído en un corazón que es la tierra fértil, donde va a dar fruto al 100 por 1, bendito Padre, y que no se haya ido vacía tu palabra en este momento, bendito Dios. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus esposas, por sus hijos, por su economía, bendito Padre. Síguelos bendiciendo, síguelos sustentando, guárdalos, bendito Padre, en su salud, y si llegan a enfermar, bendito Padre, sabemos que muchas veces tú tratas con cada uno de nosotros y sabemos también que tú nos vas a dar la sanidad y aparte nos vas a dar esa comprensión, ese entendimiento del por qué permitiste que pasara eso en nuestras vidas, bendito Señor. Gracias también te damos por la vida de cada uno de nuestros familiares, de mi madre, mis hermanos, mis hermanas, bendito Padre, mis cuñados. Gracias te doy por cada uno de ellos y gracias te doy porque día tras día se sigue manifestando tu misericordia y te pido por aquellos familiares que no te conocen, Señor. A muchos de ellos ya se les habló de tu palabra, pero sabemos que si está dentro de tus planes, bendito Señor, algún día llegarán a tus pies, se olvidarán de toda religión y se vendrán a la relación que es contigo, porque tú no eres ninguna religión, tú eres una relación, tú con cada uno de nosotros, bendito Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Un abrazo fuerte allá donde se encuentran y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.